cuando me busquen en el Facebook, cualquier cosa, si quieren ver las actividades que nosotros llevamos adelante, me tienen que buscar con el nombre completo, que es Emilio Oscar Hoyos. Es el único Emilio Oscar Hoyos que hay en el Facebook. Hay Oscar Emilio Hoyos, pero Emilio Oscar Hoyos soy el único, así que va a ser muy fácil encontrarme en Facebook. Y estoy al lado de mi esposa, que voy a dejar que ella se presente, aunque ella me dice a mí, habla vos, pero no, lo vamos a hacer que ella hable también. Bueno, hola a todos, muchas bendiciones. Mi nombre es Marcela y bueno, estoy casada con el señor de al lado. Así que bueno, un placer y una gran bendición para nosotros estar compartiendo este momento con todos ustedes, aunque sea por este medio. Bueno. Nos hubiera gustado ir, pero bueno, dadas las circunstancias, bueno, no se ha podido. Todavía, no sabemos, más adelante puede ser. Exactamente, más adelante va a ser otra cosa. Por lo que veo, ustedes están acostumbrados a hacer kilómetros, así que llegar hasta acá, unos 2000 kilómetros más, no es nada, ¿no? Un poquito más. Bueno, siempre hacemos estas preguntas, mientras los hermanos empiezan a preguntar, siempre empezamos por esto, ¿no? Un poco, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo los llamó el Señor a ser misioneros, al lugar en el... Porque generalmente está vinculado, ¿no? Si los llamó antes de casarse, después de conocerse, y toda esa parte, ¿no? De cómo el Señor fue obrando en sus vidas para que se dediquen a esta obra tan grande que están haciendo. Son dos historias distintas, digamos, porque yo la conozco a ella un día que era 24 de diciembre, 23 de diciembre, nosotros marcamos como 24 porque fue después de medianoche. Yo estaba con un hermano de la fe y bueno, nos juntamos y salimos a comer unas pizzas, íbamos a comer unas pizzas y dentro del grupito que estamos ahí estaba la susodicha. Y la verdad que en ese momento yo no, a pesar de que ya tenía mis años, yo tenía 34 años en ese momento, en ese momento yo no quería saber nada de tener ningún tipo de compromiso. Me había cerrado, me había propuesto no involucrarme en ninguna relación sentimental porque me estaba preparando para una actividad. En nuestra iglesia habían fallecido los ancianos y bueno, era un candidato a estar como anciano, era yo, entonces quería prepararme para estar como anciano ahí, hacer bien, llevar adelante la función en forma correcta. Y yo decía, cualquier mujer que aparezca en mi camino, lo único que va a hacer distraerme. Entonces yo no quería tener ningún tipo de compromiso con nadie. Y justo esa noche nos presenta, yo trato de no hablarle, yo no quería hablarle, era bien cerrado con ella, con todo el mundo charlaba, hacía broma y cuando la miraba ella estaba serio, ¿no? y así nos sentamos y yo me senté al lado de un árbol. Estaba en la mesa y había un arbolito ahí, yo me senté al lado del árbol, cosas que no la pueda ver a ella porque yo tenía que estar concentrado en las cosas del Señor. Y bueno, pero yo tenía preparado otra cosa porque mandó una lluvia. Entonces empezó a llover, nos tuvimos que cambiar de mesa y, oh casualidad, ella queda sentada al lado mío. Y yo seguía haciendo, bueno, después ella me comenta que yo le parecía muy malhumorado porque no le conversaba, no le hablaba. Yo hablaba con todo así en la mesa, y cuando llegaba donde estaba ella, volvía. No, ni la miraba. Y en un momento no sé qué pasó, porque por lo general, cuando una mujer dice, voy al baño, todas las mujeres dicen, vamos, se levanta y se van, ¿no? Pero en este momento se levantaron todas las mujeres y todos los varones también, y quedamos Marcela y yo sentados solos en la mesa. A propósito nos han hecho, me parece.
Puede ser, puede ser. Quedamos solos y no quedó otra de empezar a conversar. ¿Ya? Por eso hablamos nosotros del 24 de diciembre generalmente, porque ya era las 12 de la noche y empezamos a charlar y 20 minutos después de empezar a charlar, yo le dije esta frase a Marcela, que yo voy a dejar que ella lo diga porque lo dice mejor que yo. ¿Qué te he dicho, Lorraine? ¿O te vas a casar conmigo? A los 20 minutos de empezar a charlar, le he dicho, ¿sabes qué? Vos te vas a casar conmigo. Y me quedó mirando así, contenta, ¡yupi, yupi! Empezó a decir. Y me quedó mirando y dice, ¿por qué dices eso? Sé que vos sos para mí. No me preguntes el por qué, pero sé que Dios está preparando esto y vos te vas a casar conmigo. Y así fue. Nos casamos. Se cumplió la profecía. En cuanto a la parte de cómo nos conocimos y cómo nos casamos, pero en la parte del ministerio, yo desde prácticamente el momento que me convertí es que estoy sirviendo al Señor. Yo me convertí a los 13 años y a partir de los 13 años nosotros, yo personalmente, que estaba yendo a una iglesia, vino una hermana de la fe que hoy es misionera y me dijo, yo te voy a discipular. Claro, en ese momento yo tenía 13 años, era flaquito, flaquito, flaquito. Siempre digo lo mismo, si hubiese sido boxeador hubiese sido peso lástima, ¿no? Bien flaquito, un copazo tenía, aunque ahora no se note, los años, el huracán Katrina, todo pasaron por aquí. Pero en ese momento tenía un copazo y era chiquitito, yo sigo siendo bajo, pero en ese momento era más bajito, tenía 13 años y esta hermana de la fe se me acerca y me dice, ella era alta, era, y me dice, yo te voy a discipular. Que cuando me ha dicho yo te voy a disciplinar, no tenía ni idea de lo que era eso, ¿por qué me iba a poner a discutir con ella? Le digo, sí, haz lo que quieras. Y me empezó ella a discipular. Poco tiempo después comenzamos con un ministerio en Horas Felices. Yo tenía 13 años y comenzamos a trabajar en Horas Felices. A los 14 años yo ya estaba en el segundo año de haber comenzado a trabajar con Horas Felices y vino un hermano de Buenos Aires que él estaba estudiando en un instituto bíblico y llegó a Santiago del Estero y él comenzó a hacer un ministerio en las cárceles y se me acerca y me dice, Oscarcito, porque hablaba así, ¿no? Oscarcito, ¿me acompañarías a la cárcel? Sí, le digo, vamos, vamos. Y yo voy. Yo tenía 14 años y vamos a la cárcel de máxima seguridad, donde estaban los peores presos, los presos asesinos, violadores, los peores ladrones, los más agresivos, los más violentos, y nos vamos a la cárcel. Y estando en la cárcel, yo veía cómo trataba de sacar todas notas de cómo se trabajaba en la cárcel. Yo lo veía a él. Él era una persona que en la vida anterior de su conversión había sido muy violenta, un delincuente muy conocido. Los policías le tenían miedo, a pesar que venía ahora con una Biblia, le tenían miedo. Los presos le tenían miedo, los asesinos le tenían miedo. Era bastante pesado en ese aspecto, pero ahora era una persona cambiada. Y llegamos a la cárcel, entramos y veía un grupito de presos ahí, y él se le acercaba y le ponía los deditos así, ¿no? Y decía, muchachos, en 5 minutos, en el patio, reunión. Y los presos lo miraban y le decían, sí, en 5 minutos, en 5 minutos. Pasábamos a otro grupito y le volvía a poner el dedito así. Y le decía, muchachos, en 5 minutos, en el patio, y ponía todo lo que te estoy haciendo hacia él. En el patio, reunión. Sí. Así iban por todos los grupitos de presos y delincuentes que estaban ahí. A los 5 minutos íbamos al patio, estaba lleno de presos y se les predicaba. Llegó el momento donde este hermano me dice, yo me tengo que volver de vuelta a Buenos Aires. Era una mezcla entre santiagueño y porteño, ¿no? Se le había pegado algunas tonadas porteñas y el santiagueño que tenía, así que era una mezcla rara. Y me decía, yo me tengo que volver otra vez a Buenos Aires. Vos te tendrías que encargar del ministerio. Yo tenía 14 años. Sí, le digo, dale, y me quedo. Y empiezo a ir a la cárcel y
Yo no entiendo por qué los guardias de cárcel me dejaban pasar, 14 años. Entraba a la cárcel y empiezo a ir a cada uno de los grupitos de presos que estaba ahí y hacía lo mismo, los ponía los dos deditos así y decía, muchachos, en 5 minutos en el patio, reunión, los espero. Y los presos me miraban y me ponían una cara como diciendo, rajá de aquí porque te voy a pegar un piñón, te voy a arrancar la cabeza, ¿no? Y iba al otro grupito y le decía, muchachos, en 5 minutos en el patio, reunión, los espero. Me voy al patio, he esperado 3 días ahí en el patio, no ha venido un solo preso. Y así era una semana tras semana y no venía nadie, no venía nadie. Entonces digo, no, necesito una compañía, necesito artillería pesada. Entonces fui, busqué un hermano en la fe que yo estaba discipulando. Tenía 13 años y era más bajito que yo, ¿no? Y nos vamos a la cárcel. No, tampoco funcionaba. Yo decía, capaz que era un solo dedo en lugar de 2 y trataba de copiar las formas y no el fondo. Y esto yo lo cuento porque muchas veces nosotros imitamos las formas y no vamos al fondo. Cuando uno quiere servir a Dios, tiene que empezar a trabajar en el fondo de uno y no en las formas. Y no resultó. Entonces comenzamos en lugar de salir a invitarlos para que vayan al patio, nosotros íbamos a las celdas. Y los guardias de cárcel nos decían, no entren en la celda, nosotros no tenemos autorización de entrar. Si ellos los toman como prisioneros, como rehenes, porque era muy común en las cárceles de Santiago que cada momento se sublevaban los presos y tomaban rehenes los que estaban ahí. Si ellos los toman como rehenes, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos autorización y hasta que no llegue la orden judicial nosotros no podemos entrar ahí, así que no entren a las celdas. Y nosotros nos metíamos a la celda a evangelizar. Y de a poquito se fueron convirtiendo, y logramos tener un saloncito, ya tenemos un púlpito, ya tenemos asientos, ya le predicábamos. Al año siguiente ya trabajamos con la gente con SIDA, preso con SIDA, y me acuerdo que la primera vez que estaba hablando con un muchacho que tenía SIDA, vienen y me traen un mate. Y yo tomo el mate así y hablaba, pero ya que lo iba a tomar. Ya había escuchado muchas veces que la saliva no contagia, pero el problema es que las personas que tienen SIDA constantemente les sangra las encías, o sea que había un peligro latente. Y me daban el mate y yo lo tenía ahí, no lo pasaba a nadie, no lo tomaba, y por ahí viene Andresito, el chico que yo le decía que me acompañaba, y me dice, Oscar, ¿estás tomando mate? Sí, ¿quieres tú? Se lo paso a él. Que él lo tome, y si él se muere, al próximo mate no lo tomo. Y yo veía que él lo tomaba, y se va el mate, y al ratito vuelve otra vez el mate, me dice, toma el mate para vos, y me estaban mirando todo a ver si yo lo tomaba o no lo tomaba, bueno, y lo tuve que tomar, y hasta el día de hoy sigo bien, así que no me contagié de nada. Y desde un principio nosotros yo había entendido que tenía que servir al Señor. Gracias a un discipulado que me hicieron a los 13 años. Alguien vio en mí que no era un niño, sino que era un siervo. A veces nosotros vemos un chico de 13 años, 14 años y decimos, no, todavía es chico. No es chico. Hay que entrenarlos a los adolescentes, hay que entrenarlos para que aprendan a servir, porque si no después son jóvenes que nunca han sido entrenados. Y cuando uno lo quiere entrenar, después ya son viejos, veteranos, ya están con esposos, con hijos, y ya se hace más difícil. Hermanos, no subestimes al joven, no subestimes al adolescente, no menosprecie la edad, porque uno puede prepararlo para el servicio. Y sobre todas las cosas, los otros días estaba en una iglesia y me dice, yo le decía, mira este hermano qué bien que está, y me dice, no, pero él es nuevito, está hace un año recién en la iglesia. Y un año no es nuevito es 2 semanas, 3 semanas, en un año ya tiene que estar bien fundado y ya tiene que haber empezado un trabajo en esa persona. Tenemos que empezar a ganar tiempo. El gran problema de nuestras congregaciones son que no ganamos el tiempo, no invertimos tiempo. Y entonces llegan personas de 30, 40 años que nunca en su vida han logrado evangelizar personalmente a otra persona. Nunca han tenido la posibilidad de prepararse para evangelizar. Así que la iglesia tiene que ver aún a los adolescentes, a los jóvenes, para empezar a trabajar en eso. Y termino con esto.
yo nunca no sabía que yo no vengo de un ambiente cristiano, mi familia no es cristiana, y nunca había escuchado nada que tenga que ver con las misiones. Y un día en la iglesia, mientras nosotros estábamos trabajando con Andrés y otros hermanos más, ya estábamos trabajando en cárceles de varones, de mujeres, de púberes, hogar de ciegos, hogar de ancianos. Y un día voy a la iglesia y veo que estaba decorada y les pregunto qué está pasando y me dice, no, lo que pasa es que están por encomendar a alguien. Encomendar a alguien, para mí encomendar es mandar una encomienda a algún lugar, ¿no? Yo decía que lo van a envolver en papel, lo van a subir al colectivo, lo van a mandar a otra provincia, no entendía qué es eso de encomendar. Me dice, no, lo van a hacer misionero. Menos entendía, para mí misionero era el que nace en misiones. Y yo decía, ¿cómo un santiagueño se va a hacer misionero? Y me dice, no, misionero es aquella persona que lo deja todo para servir a Dios. Y cuando escuché esa frase, yo tenía 14 años, mis padres tenían muchos negocios, tenían mucho dinero en esa época, y yo dije, yo quiero dejarlo todo. Quiero dejar el dinero, no me interesa el dinero, no me interesan los vehículos, no me interesa la casa, no me interesan los negocios, yo quiero dejarlo todo para servir al Señor. Así que a los 15 años más o menos yo ya sabía lo que quería para mi vida. Bueno. Medio larga la respuesta, ¿no? No, pero no, todo muy interesante, sobre todo porque acá podemos ver familias, ¿no? Y por ahí hay niños dando vueltas, escuchando. Qué importante que este ejemplo, ¿no? De los 14 años. Así que cuando Marcela te conoció, ya eras misionero, o ya sabía para dónde iba, pero ella, ¿cómo fue del lado de ella? ¿Cómo sintió ese acompañarte, ese llamado a estar a tu lado, a trabajar con vos, también con las misiones? Que nos cuente un poquito. Sí. En mi caso ha sido bastante después. La verdad que yo no, ni siquiera me veía como misionero. Yo decía, eso no es para mí. Y menos si tenía que salir por el tema de mi problema de salud, como que me costaba a mí mucho y me cuesta mucho hacer las cosas. Entonces yo decía, menos salir. Y yo a él le decía, mira, yo jamás voy a ser piedra de tropiezo, jamás, a pesar de todos mis problemas de salud. Yo te voy a apoyar, voy a hacer todo lo que era logística aquí en mi casa. Preparaba los bolsones, recibía la ropa, las clasificaba, las arreglaba, o sea, hacía todo ese trabajo. Y yo me hacía eso nada más. ¿Y hace cuánto tiempo hemos estado? Como 3 años. Y un día, una noche, empezaba a sentir un peso en mi corazón, como que tenía que subir un escalón más. Porque en la obra, la verdad que no hay pretextos, ni siquiera de salud, menos de salud ni de ningún otro tipo. Así que eso era lo que Dios me estaba diciendo, mira, da un paso más, vos puedes salir a acompañarlo a él en los viajes y también predicar, y esa predicación de persona a persona, que a mí me costaba muchísimo, porque es muy difícil predicarle a una persona el Evangelio. Y para mí eso era algo imposible, algo que yo pensaba que no podía hacer. Y bueno, y Dios me estaba diciendo, mira, la verdad que tienes que subir un escalón más. Lo que estás haciendo no es suficiente. Y Dios me estaba diciendo, mira, vos puedes hacerlo. A pesar de que tengas un problema de salud, eso no es excusa. Y bueno, y ahí ha sido que he empezado a acompañarlo en los viajes, obviamente en los viajes que podía y que puedo hacerlo. Por ejemplo, cuando él iba al Impenetrable, iba 20 días, ahí sí no lo podía acompañar porque él va a un lugar que iba en carpa, no hay baño, o sea,
todo así, o sea, es muy difícil que yo lo pueda hacer. Pero, por ejemplo, en los viajes cortos, un día, 2, 3 días, eso sí, sí los puedo hacer. Así que ese era Dios me estaba desafiando a eso. Y el Señor siempre nos está desafiando. Así es. Yo no me podía quedar en esa chatura. Es como que yo podía dar algo más. Para los que no saben, Marcela tiene muchos problemas de salud. Ella tiene una diabetes muy agresiva, donde no sé si alguien sabe que existe un aparatito que se llama Accu-Chek, que sirve para medir el azúcar. Y el aparatito mide hasta 600. Marcela, cuando tiene mucha glucosa, se pone una insulina rápida y demora más o menos 2 horas en bajar 200 puntos de caloría. Y los otros días, hace poco, anteayer, se puso, porque le marcaba HI, que le daba error, tenía más de 600 de azúcar. Se puso la insulina y pasó 2 horas y seguían con error, o sea que habrá tenido arriba de los 800 de azúcar. Con esa cantidad de azúcar en sangre, una persona literalmente ya tiene que estar muerta o tiene que estar en coma. Y para ella es muy común estar con esa cantidad de azúcar en sangre, o por el otro lado, le produce hipoglucemia, o sea, le baja el azúcar a números increíbles, donde muchas veces ha tenido que ser internada, estar en terapia intensiva, aquí tratándola de reanimar, muchas veces me desmayó en los brazos, y en la desesperación de que vos estás solo en tu casa, ¿no? Y no tienes a dónde acudir, con cuarentena, con todo cerrado. Y además de eso, ella tiene insuficiencia renal. Ella se tiene que dializar, no sé si se dieron cuenta que llegó tarde a la reunión, porque ella se estaba dializando. Ella se dializa 4 veces por día. Y además de eso tiene otras series de enfermedades, especialmente las piernas, que le imposibilitan casi moverse, caminar. Pero a pesar de todas las enfermedades podríamos estar aquí toda la noche hablando de enfermedades, ¿no? Cuando se ponen a hablar de enfermedades, Marcela, no terminamos más. Yo ya sé que te armo una carpa al lado de la mesa y me acuesto a dormir ahí porque sé que no termina más. Pero más allá de las enfermedades, les cuento una anécdota. Un día yo estaba en el Impenetrable, en Formosa, en Salta, veníamos de Formosa, estábamos en Salta, estamos a 700 kilómetros de Santiago, y me suena el celular. Justo estaba en un lugar donde había señal, porque por lo general no hay señal de celular. Atiendo y era mi concuñada y me dice que Marcela se había descompuesto y estaba en terapia intensiva. Entonces yo pido hablar con ella y hablo con Marcela y le digo, Marcela, ¿cómo estás? Me dice, sí, aquí estoy bien. ¿Qué quieres que haga? Pues estaba a 700 kilómetros, no es mucho el kilometraje, 700 kilómetros, pero sí era mucho en tiempo, son 17 horas de viaje, porque había que salir del medio del Impenetrable y llegar a Santiago. Y me dice, no, vos quédate ahí, termina lo que tienes que hacer. Me quedan varios días, me queda una semana todavía, y me dice, quédate vos ahí. Yo tengo mi papá, mi mamá, mis hermanos, aquí me están cuidando bien, vos no te aflijas, seguí ahí en la tarea. Y nunca, a pesar de su enfermedad, ella ha sido un tropiezo para el ministerio, todo lo contrario. Y cuando ella cuenta en su testimonio que ella no sentía, ella no, sí lo sentía, porque yo lo veía que se desesperaba por hacer las cosas. Lo que pasa es que tenía miedo a fallar. Yo le tiro así, tenía miedo a fallar, por eso se está riendo ahora. Es decir, puede ser que no le pueda cumplir, que yo me comprometa a algo y no pueda cumplir. Hasta que se dio cuenta que Dios nunca le va a pedir que haga algo que no puede hacer, y que todas las cosas que le va a pedir son cosas que sí va a poder hacer. Y bueno, y hoy estamos juntos sirviendo. Ella venía muy mal de salud hace poco y fuimos a hacer compras para repartir muchos bolsones de alimento. Ella estuvo conmigo comprando, estuvo conmigo empalando.
Y yo siempre digo que a veces uno ve la fotito final, ¿no? Cuando uno viene con un bolsón y se lo da a la otra persona y piensa que esa es todo. Uno agarra un bolsón y se lo da, pero el bolsón no aparece por arte de magia. Esos son días de preparación, días de conseguir los recursos, porque ¿cuánto cuesta un bolsón? Multiplicarlo por 60. ¿Cuánto cuesta? Conseguir los recursos, comprar por mayor, conseguir traer esas mercaderías. ¿Con qué la traigo? No es que voy con la bolsita de la despensa a traer 60 bolsones de alimentos. ¿Cómo hago para juntar todas esas cosas? Llegar a casa, nuestra casa muchísimas veces ha estado inutilizado porque estaba lleno de ropa, mercadería. No teníamos casa, teníamos todo, era un depósito aquí. Y eso hay que fraccionarlo, embolsarlo, después cargarlo y distribuirlo. Una tarea de 3, 4, 5 días aparece resumido en un bolsón que uno da a una persona, pero en realidad había un trabajo por detrás. Y en todo ese trabajo está Marcela. Bueno, nos va quedando claro el contexto, ¿no? Cuando uno habla de los siervos de Dios y lo que hay detrás, ¿no? Es importante para meternos ya un poco más de lleno en lo que ustedes hacen, porque algo nos van adelantando, pero ya empezamos a tener curiosidad. Ahí algunos hermanos preguntaban la iglesia donde se congregan, que nos cuenten donde se congregan, y ya podríamos empezar a contar, porque ahí tenés bastante para contar, los ministerios que hacen. No sé cómo lo vas a ordenar, pero empecé a contarnos un poco ahí ya la actividad que hacen y con las distintas comunidades. Pero primero contarnos dónde se congregan y arranca ahí. Bueno, yo me convertí en la iglesia de Calle Salta, que es la iglesia más antigua de Santiago, y estuve allí congregándome 2 años, y después de 2 años sentí el llamado de Dios por primera vez así a cambiar de iglesia, porque yo no me cambié de iglesia porque me gustaba otra iglesia. Me fui a una iglesia donde recién estaban empezando, no había jóvenes, no había nada, y me fui ahí siendo un adolescente, tenía 15 años, y bueno, es la iglesia de Calle Andes. Y hoy estamos como pastores junto con 2 hermanos más, pastoreando ahí. Somos ancianos encomendadores porque hemos encomendado también a una misionera que está ahora trabajando en Pakistán. Y por el lado nuestro estamos trabajando en todo el norte del país a través de 2 ministerios, pero voy a resumirlo, voy a decir directamente las actividades para no cansarlo con tantos nombres. Pero estamos trabajando a través de 2 ministerios, estamos trabajando en la provincia de Santiago del Estero. Dentro de lo que es Santiago del Estero estamos trabajando en 6 departamentos. Las provincias del interior se dividen todo en departamentos. Y en Santiago del Estero trabajamos en 6 departamentos. Después estamos trabajando en la provincia de Chaco, en la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Formosa y en la provincia de Misiones. Estamos trabajando con los criollos y estamos trabajando con los pueblos originarios, entre ellos los Huichí, los Toba, los guaraníes, y aquí en Santiago con los tonocotés. El ministerio en sí, como han visto algo en el video, en primer lugar es evangelístico, netamente evangelístico, pero es un ministerio integral. Juntamente con la parte evangelística se hace una tarea solidaria. ¿En qué consiste la tarea solidaria? Nosotros hacemos distintos viajes, ¿no? En el norte del país hacemos 4 viajes al año de 20 días, donde vemos todas las comunidades Toba y Huichí en su gran mayoría. Tenemos 2 viajes o 3 viajes que hacemos Jujuy y Chaco, en donde trabajamos también con pueblos originarios y con criollos, y hacemos algunos viajes entre enero y abril, ayudando a iglesias de pueblos originarios que son alcanzadas por las inundaciones o por algún tipo de conflicto climático que puedan tener. Tengamos en cuenta que estas iglesias, que yo le estoy hablando, son iglesias que no va nadie, solamente hay un grupito de hermanos de Jujuy que asisten a estas iglesias
a apoyarle y nosotros vamos juntamente con ellos ayudándoles a las iglesias estas que están en crisis climática. Después tenemos 2 viajes anuales a la selva misionera, en donde trabajamos con los guaraníes. En Santiago del Estero estamos toda la semana viajando, yendo, viniendo. Obviamente ahora con el tema de la pandemia no, pero estamos durante toda la semana estamos movilizándonos por todo el interior de Santiago, porque en el interior de Santiago tenemos 6 departamentos por visitar y en cada departamento puede haber un ministerio, en otro departamento tenemos 2 ministerios, otro departamento tenemos 4 ministerios, otro departamento tenemos 6 ministerios abiertos y se hace muy difícil atender a todos estos ministerios. Por eso trabajamos en equipo. Hay un grupo de hermanos que trabajan juntamente con nosotros. Nosotros estamos en todos los ministerios, no descuidamos ninguno, vamos a todos, pero a los hermanos sí los vamos distribuyendo para que ellos no se cansen, para que ellos tengan posibilidad de tener un fin de semana en familia, de poder tener un cumpleaños. Nosotros ya no festejamos cumpleaños. Si cae en fin de semana sonaron, no estamos. Solamente festejamos un cumpleaños si ya es un día de semana o si nos da los tiempos, si nos da los horarios. Yo no festejo más mis cumpleaños, así que yo ya tengo 35 años y de ahí no me moví nunca más ni me moveré. Pero por el ministerio, por el ministerio, ¿no? Y en cuanto a la tarea solidaria, cada vez que hacemos los viajes al norte, ya sea Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, Misiones, llevamos ayuda a cada comunidad que vamos a visitar. Aquí en Santiago, como nos queda un poquito más cerca, no muy cerca, porque el ministerio más cercano está a unos 90 kilómetros de nuestra casa, estamos organizados para llevar bolsones de alimento una vez por mes a cada familia. Todas las familias reciben una vez por mes un bolsón de alimento. Además de esto tenemos merenderos, 30 en el norte del país y 4 aquí en Santiago del Estero. Hacemos perforaciones de pozos de agua para las comunidades de los pueblos originarios que no tienen agua potable. Tengamos en cuenta que en su gran mayoría los lugares donde nosotros visitamos son lugares agrestes, son lugares donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay señal de celular, donde no hay internet, en su gran mayoría, donde no hay absolutamente nada de esas cosas. Y uno tiene que ir en carpa, cuando nos quedamos sin agua, sacamos agua de donde podemos, es muy común. Mira, te voy a decir algo que no es muy fashion, ¿no? No es muy cool, pero al andar tomando agua de cualquier lugar y comiendo cualquier cosa, lo más común son las diarreas entre los hermanos. Y es una complicación, hermano, porque vos estás en un lugar donde no hay baños, donde no hay agua, donde no hay nada, y todas esas cosas te van afectando. A veces tenemos una visión muy romántica de lo que es la misión, ¿no? Y parece las películas de Hollywood, que uno viene con la Biblia y dice, en esta noche, y todo, sí, no, nada que ver. Te pican los mosquitos, tienes bichos por todas partes, te andan siguiendo las víboras. Nosotros un día no tenemos para comer y yo digo, por decir, le digo a un hermano huichí, le digo, qué lindo que está para comerse un yacaré. Se ha ido a cazar un yacaré, nos trae la cola del yacaré y nos da. ¿Y qué hago con la cola del yacaré? Bueno, esto se corta así, se prepara así, listo, y salimos. Primer día, milanesa de yacaré. Segundo día, milanesa de yacaré. El tercer día, nosotros no tenemos heladera, estamos sin electricidad, esa carne se abomba. Y era comer carne abombada, hicimos un guiso, y un hermano que está trabajando en los montes, él quería comer y hacía un bocado de cola de yacaré abombada y empezaba a hacer arcada porque era incomible, y dice, no puedo más, y dejó. Y otro hermano que no le hace asco a nada, dice, mejor más para mí, ha comido lo de él, ha comido yo he comido mi porción y nada más, pero pasas días que no tienes comida, que no tienes donde, no porque no tengas
cómo conseguir, cómo comprarla, porque capaz tengas dinero, pero en los lugares donde estás no tienes dónde comprarla. Entonces, uno más o menos se va mimetizando con los lugares que va recorriendo. Es un panorama general y rapidísimo. Te podría hablar de mucho más detalladamente de esas cosas, pero no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, pero vamos a ir avanzando a medida con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona? Nos pregunta ahí con las comunidades, si tienen otros idiomas, otras lenguas, otros dialectos, y ustedes cómo se relacionan con ellos. Bueno, cada comunidad, cuando hablamos de Wichí, Toba, ellos se denominan comunidad de cada grupito, ¿no? Cuando hablamos de guaraní, ellos se denominan como aldeas, ¿no? Están separados por aldeas. No es que hay una o dos comunidades Wichí, hay miles de comunidades Wichí. Todo Chaco, Salta y Formosa, lleno de comunidades Wichí, lleno de comunidades Toba. Por ahí yo escucho un hermano que me dice, yo conozco a alguien que va a visitar a los Wichí. Bueno, pero hay tantos Wichí, vaya a saber a quién visitan ellos, ¿no? Son muchísimos, el impenetrable es muy grande, es muy grande. Ahora, cada comunidad y cada etnia tiene su lenguaje. Y a ellos les cuesta mucho, depende de la cercanía a qué ciudad, les cuesta mucho el hablar el español. Por lo general, cuanto más lejos está de una ciudad, más difícil es que hablen el español, especialmente las mujeres y los niños. Entonces, cuando uno va a esos lugares, al primero que tienen que encarar en cada comunidad siempre es al cacique. El cacique es el que va a decir, ustedes pueden hablar o no pueden hablar a la comunidad. Una vez que uno llega a una comunidad de estos pueblos originarios, va a hablar con el cacique le da el ok, usted sabe que en ese momento puede juntar a toda la aldea, a toda la comunidad, porque tiene la aprobación del cacique y van a venir, porque el cacique lo manda a llamar. Y vienen todos. Y uno ahí le puede predicar, pero la mejor evangelización que se le hace a ellos no es esa. Porque vienen todos, pero ninguno le va a prestar atención. La mejor evangelización es ir casa por casa o hablar con cada una de las personas. Pero a veces no te dan los tiempos. Imagínate si tienes que hablar con cada una de las personas en particular, no terminas más. Con las mujeres se complica un poco más. Recién la mujer va a hablar cuando ya tienen más confianza, si no, la mujer no le habla. Entonces uno tiene que buscar al hombre por lo general para poder hablarle, ¿no? Y llegar a la familia a través del hombre. Los wichí son muy abiertos, pero no le van a prestar atención. Cuando uno le está hablando va a decir, pero cuando usted le pregunta algo que usted acaba de decir, el tipo no tiene idea de lo que usted ha dicho. Hay que hablarle despacio. A mí, el primer entrenamiento que tuvimos para ir a una comunidad wichí, a mí me dijeron, mira, vos cuando vayas a hablar siempre empezás con el hombre y siempre con el cacique. Y yo terco, yo voy en el nombre del Señor, ¿qué me vienen a decir? Formata, ni qué sé yo, voy en el nombre del Señor. Y había 4 mujeres wichí ahí, y yo la encaro a las 4 para predicarle el evangelio. Le digo, ¿cómo les va? Y las wichí me miran a mí, se miran entre ellos y han dicho algo así más o menos. No sé qué habrán dicho. Me han vuelto a mirar a mí, se han matado de risa. Se han dado la vuelta y se han ido y yo he quedado pagando ahí solito parado, ¿no? Y ahí me he dado cuenta que iba a ser difícil hablarle si no seguimos los protocolos. Y bueno, uno se da cuenta que es un trabajo transcultural cuando te quedas solo en una comunidad. Porque nosotros vamos en equipo, pero por ahí el equipo se divide y queda solo, y vos ves que todos los demás hablan en otro idioma. Y usted se sienta a la mesa con ellos y todos hablan en otro idioma. Y no pilla una, y no encaja una.
Y ellos hablan y hablan, no le importa que esté usted, y se habla, te mira, se matan de risa, saben que te das cuenta que están hablando de vos porque te miran y se matan de risa. Y ellos hablan así, vos estás perdido, estás totalmente perdido. Y después de muchos años que vos estás trabajando en una comunidad, algo que a mí me llama la atención, que ya empieza a tener confianza con vos, te invitan a comer en su casa, y uno va a comer en la casa de ellos, y ellos hacen esto, ponen la mesa, te sirve la comida, el padre de familia puede ser, no siempre, puede ser que se siente, y la esposa y los chicos quedan sentados detrás, esperando que uno termine de comer para que ellos recién vayan a la mesa. Y bueno, cuando nosotros vemos eso, le decimos, no, que vengan todos, vamos a comer todos juntos, pero es su cultura, ¿no? Ellos quedan ahí, los invitados comen solo, y después que terminan de comer los invitados, recién comen los dueños de casa. Son culturas que a veces nos incomodan, pero es su cultura, y uno tiene que aprender a respetar esas cosas. Bien, bien, bien. De todos modos, entonces, ustedes usan el español, ¿no? Con ellos. Y bueno, perdón, el wichí de comunidad, de provincia a provincia cambia, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota, no me acuerdo las palabras, porque ahí tenemos un diccionario que antes de salir a la comunidad leemos algunas palabritas como para no estar tan perdido. Pero vamos a inventar, supongamos que la palabra mate significa abuela, ¿no? Y llegamos a una comunidad y un hermano había aprendido que había que decir mate a la abuela. Y había una viejita y se acerca, mate, mate, le decía a la abuelita que está mate, y la abuelita se sonreía. Vamos a otra comunidad y estaba una viejita, la hija y el marido de la hija. Llegamos a la comunidad y el hermano dice, mate, mate, le dice al abuelito, y el wichí lo quedó mirando así como diciendo, deja de decir eso porque te voy a arrancar la cabeza de un trompadón, más o menos, ¿no? Y entonces, como se dio cuenta que metió la pata, va y pregunta qué significa en esa comunidad la palabra mate. Y le dicen, aquí significa suegra. O sea, el tipo le estaba diciendo a la señora suegra, y al lado estaba la hija con el marido. Van cambiando las palabras, no es lo mismo que el quichua de Santiago, es totalmente distinto. Yo voy con el quichua de Santiago y quiero hablar en Formosa y no me entienden, o en Salta y no me entienden, tienen otro quichua. Sería muy difícil aprenderse todos los dialectos, ¿no? Sí. Bien. Acá nos quedó una pregunta que tenía que ver más con ustedes, con su familia. ¿Cuántos años hace que están casados y si tienen hijos? Bueno, estamos casados hace 10 años. Van a ser 10 años ahora en noviembre. Hijos no tenemos. No tenemos. Bien, bien. Para seguirlos conociendo como familia. Pero acá hay otra pregunta que tiene que ver ya con el trabajo con los wichís o guaraní, o bueno, todas las comunidades. ¿Ustedes utilizan algún material? ¿Traducen algún material? ¿Cómo trabajan la evangelización directamente? ¿Ellos tienen Biblias? Todas esas maneras de llegar con la palabra de Dios. Bueno, convengamos que son lenguas que no tienen escritura, ¿no? A pesar de eso, hay Biblias en Toba, Biblias en wichí que yo tengo, me regalaron de la Sociedad Bíblica y yo les llevo a ellos. No, guaraní no tengo, pero Toba y wichí, Biblias sí tengo. El problema es que es muy difícil por el hecho que la mayoría no sabe leer. O sea, por más que tenga el material en wichí, la mayoría no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar. Algo que me pasó muchas veces, y que hasta yo soy muy así, muy acelerado, ¿no? Entonces que me digan a mí tienes que esperar, es como que me claves un puñal. Y resulta que cuando estábamos entrenándonos para trabajar con los wichí, me decían, vos cuando hables, terminás de hablar,
callate, espera que el wichí piense la respuesta. ¿Por qué? Porque el wichí recibe en español esa pregunta, la traduce al wichí, piensa la respuesta en wichí y tiene que traducirlo al español para contestarte. Y es un proceso largo, ¿no? Entonces yo llegaba a un lugar, decía, hola, ¿cómo le va? Y el wichí me miraba. Quietito, no se mueve, ¿no? Te mira así. Y claro, ya me ponía nervioso. ¿Hace calor, ah? Claro, ya le cambié la pregunta. Él tiene que rebobinar y pensar otra vez, hace calor. ¿Cómo sería en wichí? Y como no me contestaba, parece que más bueno, y ya le cambiaba otra. Y no lo dejaba contestar porque no le daba tiempo. Hasta que uno aprende que uno tiene que ser pausado, especialmente a la hora de evangelizar, tiene que ser pausado. Vuelvo a repetir, va a depender de las comunidades. Hay comunidades donde son mucho más ligeros con el español, otras comunidades que no. Hemos tenido que entrar en comunidades con traductores porque las mujeres no hablaban el español directamente. El hombre sí, porque el hombre se relaciona con los criollos, pero las mujeres que quedaban en la casa, que no se relacionan con nada, no sabían el español. Entonces tuvimos que entrar con traductores. Pero la gran mayoría habla el español, pero hay que ver si son rápidos para entenderlo ellos el español o no. Y algo que uno tiene que tener en cuenta, porque seguramente va a haber hermanos que el día de mañana van a querer ir y conocer y trabajar entre los pueblos originarios, y es que cuando vayan a evangelizar en un pueblo originario, lo primero que tienen que hacer es sacarte la iglesia. Porque nosotros vamos con nuestros mensajes bien de iglesia. Y ahí no lo entiende nadie cuando uno va con un mensaje de iglesia. Uno tiene que ir con un mensaje bien comprensible, bien sencillito. Y hay que tener en cuenta que cada palabra que nosotros decimos puede ser utilizado por ellos en un sincretismo. Les doy un ejemplo pavo, pero viene el caso. Estamos con los guaraníes. Y yo estaba ahí hablando con ellos y le digo, sí, porque Dios, le está hablando de Dios. Y él me dice, sí, Dios, pero me dice en guaraní. Y supongamos, él cuando me dice Dios, supongamos, vamos a inventar una frase, Hakuna Matata. Para ellos Hakuna Matata era Dios. Pero yo lo escuchaba que decían Dios, pero decía Hakuna Matata. Yo sentía dos palabras, no una. Y le decía, ¿y qué significa eso Hakuna Matata? Dios. Y no me cerraba a mí, no me cerraba. Entonces, espero que pase un tiempito, voy a buscar otro guaraní, le digo, ¿qué significa Hakuna? Y me dice, el único. Ah, el único, bien. Paso un tiempito, voy a buscar otro guaraní, le digo, ¿qué significa Matata? Y me dice, sol. O sea que cuando ellos hablaban de Dios, estaban hablando del único sol. Y cuando uno le hablaba del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, para ellos era el Señor Jesucristo, el Hijo del Sol. Entonces uno tiene que ver que ellos, mucho de sus costumbres, han hecho un sincretismo con el cristianismo y lo han mezclado. Entonces uno tiene que ser muy claro, muy preciso a la hora de predicarle el Evangelio. Y también tener en cuenta cuánto tiempo te pueden prestar atención, si son muy dispersos o si podés captarle la atención un buen tiempo. Porque también estamos acostumbrados a predicar en media hora o 40 minutos y ¿cómo es? ¿Ellos te prestan atención tanto tiempo? Ese es el tema. Un día le digo a un hermano que venía, un anciano de iglesia que tiene experiencia en predicar, todo, le digo, ¿quiere tomar la palabra? Bueno, me dice, ¿cuánto tengo? Media hora. O sea, ya estamos nosotros encasillados de que si un mensaje no tiene 30 minutos, no es mensaje. Y le digo, no, mira, cuanto más corto sea el mensaje, porque la idea es que todos te presten atención, mejor. Entonces, el hermano iba manejando, después de unos días ya se hizo ducho y empezó a manejar los tiempos. Cuando veía que la gente estaba enganchado con lo que él estaba hablando, él seguía, lo podía alargar, pero cuando veía que la gente se empezaba a perder, ya empezaba a mirar para los costados,
ahí nomás lo redondeaba y terminaba. Uno tiene que ser en eso, por eso hablo de sacarnos la iglesia, que es difícil, difícil. Nosotros hablamos de la concupiscencia, ni en la ciudad saben qué es concupiscencia, menos van a saber en la comunidad de los pueblos originarios, ¿no? Hoy en día están en lucha para saber qué es la gracia de Dios. Hay tanta doctrina que hablan de la gracia y nosotros vamos y le tiramos a su pueblo originario la gracia de Dios. De nada te van a decir, porque para ellos gracia es agradecer por algo. Entonces uno tiene que ser más suave, utilizar, inclusive cuando hablamos a un católico, el católico no te habla de vida eterna, el católico te habla de ir al cielo. Entonces empezar a utilizar los términos que ellos utilizan para poder llegar a ellos y que ellos comprendan el mensaje. Bien, y siguiendo con esto, si hay conversiones y después que se convierten, hay discipulados y en todos los lugares se congregan como iglesia. Ese es, ¿cómo sería, digamos, el hacer los discípulos, ¿no? Si hay hermanos de la misma comunidad que quedan a cargo, ya hay hermanos iglesias establecidas, por lo menos en los ministerios donde vos vas. Bueno, ese es otro tema. Un día estaba hablando con un hermano y me decía que él tiene un corazón de pastor. Me decía, el ministerio de usted está fallando porque no hacen discipulado. Es muy difícil hacer un discipulado a 20 horas de viaje. ¿Cómo haces un discipulado? ¿Cómo le enseñas la Biblia a alguien que lo vas a ver un día cada 4 meses? ¿Cómo haces un discipulado a alguien que no sabe leer? ¿Cómo haces un discipulado a alguien que no tiene internet? ¿Cómo haces el discipulado a alguien que apenas habla el español? O sea, empezamos a ver muchas cosas en contra que no se pueden manejar. Y ahí aparece otra parte. Mira, estoy pensando para no hacerlo muy largo. La obra, los otros días estábamos en una iglesia, antes de la pandemia pudimos viajar a una iglesia, y se me acerca una persona, porque estamos haciendo un taller, y me dice, yo creo que para ser misionero sí o sí tiene que tener el don de evangelista. Y la verdad que no, la verdad es que no. Pablo tenía el don de evangelista, aparentemente, porque salía a evangelizar a todas partes, ¿no? Predicaba por todo el mundo. Y Bernabé era el que tenía el corazón de pastor. Bernabé era el que lo acompañó, que lo dirigió a Pablo en Jerusalén para que vea a los hermanos, el que lo fue a buscar cuando estaba en Tarso para que vaya a Antioquía. Bernabé es el que lo trajo de vuelta a Juan Marco. Bernabé tenía un corazón de pastor. Y cuando sale con Pablo, dice que cuando llega a un lugar, a Pablo le decían Mercurio y a Bernabé le decían Júpiter. ¿Por qué? Porque Pablo era el que llevaba la palabra, Bernabé estaba callado. ¿Y por qué hacía eso Bernabé? Porque Bernabé era el pastor. Después que Pablo evangelizaba, Bernabé era el que, supongo, el que hacía la obra pastoral ahí dentro de todo, ¿no? Es necesario, mira, se viene a la cabeza distintos, por ejemplo, Aquila y Priscila, ¿no? Que ellos cuando ven a Apolos que estaba predicando mal, dice que lo llaman aparte y le empiezan a instruir cómo es la verdadera forma de evangelizar. Y ahí vemos un corazón de exhortador, y era del equipo de Pablo. Había uno que era pastor, otro que era exhortador. Tito, cuando uno lee la primera carta de Corintios, segunda Corintios, se da cuenta de Tito, que Tito tenía un corazón de misericordia, un corazón misericordioso. Primero dice que estaba angustiado por los pecados que había en Corinto, después dice que estaba angustiado por la extrema pobreza que estaba viviendo en Israel. Y era una persona con un corazón entregado al servicio de otras personas. Entonces, vamos viendo que un equipo misionero estaba compuesto por distintos dones, no solamente por el don de evangelista. Y el gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que le pedimos que el que va evangelizando haga todas las tareas.
Y no se puede. No nos da el tiempo. Entonces, tienen que aparecer otros hermanos, se tienen que levantar otros hermanos. Y a veces uno piensa, yo tengo el don de enseñanza porque me he preparado en un instituto bíblico, pero yo enseño dentro de la iglesia. Así es muy fácil enseñar. El que enseña también tiene que salir a la misión y tiene que enseñar en la misión. Y el que tiene el corazón de pastor, yo no salgo porque yo soy pastor. Bueno, pero el pastor también tiene que pastorear a las personas que se convierten. A veces se recalca, entre comillas, el error del que está evangelizando y no se da cuenta que esa ya es tarea de otro hermano que no está. Que no está. ¿Por qué no está? Porque prefirió quedarse en la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo una mala enseñanza que el misionero solamente tiene que ser evangelista. Y si no tiene el don de evangelismo, no sale. Ahora fíjate, recién estamos diciendo que Bernabé aparentemente era pastor. Tiene ese corazón de pastor, ¿no? Lo buscó a Pablo, lo buscó a Juan Marcos. Bernabé fue el primero en ofrendar todo su dinero para ayudar a los pobres. Un corazón de pastor en serio. Ahora, cuando Pablo en el segundo viaje misionero se va con Aquila, Sila, se va con Sila, Bernabé sale con Juan Marco a la obra. Entonces, en este momento que sale Bernabé con Juan Marco, ¿quién iba a ser el evangelista? Porque Juan Marco venía de estar restaurándose. Ahora Bernabé, que estaba trabajando como pastor, ahora iba a ser él el evangelista del segundo grupo misionero. O sea, no hay excusa. Que vos tengas el don de pastor no significa que no puedas evangelizar. Que vos no seas evangelista no significa que no puedas salir a la obra. Hace falta formar equipos. Hace falta formar equipos. Y el trabajo de pastoreo, el trabajo de discipulado, porque nosotros también tenemos mal entendido lo que es el discipulado. Yo quiero que se imaginen esto, que el Señor Jesucristo lo junta a los 12 todos los días miércoles a las 6 de la tarde, y se le ve, saquen la hojita y vamos a ver la lección número 5. ¿Se lo imaginan así? No, el discipulado era un seguimiento personal, acompañándole, enseñándole y en vida. No con la hojita, te veo media hora, una hora por semana, eso no es un discipulado. El discipulado es algo personal, y para que haya un discipulado tiene que haber personas que estén ahí. Y es muy difícil que haya personas que estén ahí porque no hay maestros que estén enseñando. Y es difícil que haya maestros que estén enseñando porque solamente se nos ha enseñado que el que tiene el don de evangelista puede ir a las misiones. Uno de mis grandes anhelos, ¿saben qué es, hermanos? Y tal vez algún día alguien escuche lo que yo estoy diciendo y diga, yo lo voy a hacer y lo haga. Mi gran anhelo es que haya un instituto bíblico. Y usted me va a decir, pero si hay un montón. No. Un instituto bíblico que sea de 1 año y que sea lo más básico posible. Lo más básico. No quiero que me enseñen teología propia, quiero que sea lo más básico posible. ¿Para qué? Para que cuando haya una persona del monte, una persona del impenetrable que se convierta y se quiera preparar, pueda ir ahí y aprender lo básico y pueda volver a su casa y enseñar. No quiero un instituto, no sé si me voy a entender, un instituto bíblico donde salga de doctor en divinidades. Quiero un instituto bíblico donde lo capacite los básicos, los principios básicos, que él pueda aprender, que le sea sencillo, porque estamos hablando de personas que tienen poco conocimiento, poca lectura, poca capacidad de interpretación. Entonces, que vaya con lo básico, vuelva a su lugar y pueda ser él el que encamine y enseñe a las personas. Ojalá que algún día ese instituto se dé. La verdad que es como revelador, digamos, ¿no? Porque es cierto que tenemos idea de que el misionero tiene que ser evangelista y perdemos este punto de vista, ¿no? De que también hace falta enseñadores que se dediquen a salir a la misión. Qué importante, qué interesante. Agustín, quería hacer una pregunta. Sí, ¿sabes, Oscar, cuando estábamos hablando ahí con Marcos, una pregunta que se nos había ocurrido era el hecho de qué personas han sido personas que te marcaron y también a tu esposa también, alguna persona, algún creyente quizás totalmente desconocido, pero que vos dijiste,
con esta persona me marcó en este aspecto? Hubieron muchos. Una de las personas que me marcó, bueno, fue el matrimonio de este misionero, que hoy son matrimonio misionero, Mariana y Pepe Arjona, que ellos me marcaron en mi adolescencia. Está otro misionero, Luis Mulki, que también fue maestro para mí. Él fue mi anciano, fue anciano mío. Hay un hermano que es totalmente desconocido, que es don Luis Juárez, que fue anciano de la iglesia donde yo estaba, y era un hombre de fe. Usted iba caminando por la calle y se lo encontraba con él, le decía, ¿cómo estás, hermano? Y más o menos, y le pegamos un abrazo y se ponía ahora ahí en medio de la calle, no le importaba nada, ¿no? No le importaba nada. Y era un hombre de fe, un hombre de fe. Si, por ejemplo, si yo me encuentro a alguien en la calle, le digo, ¿cómo te va? Y me dice, mal, me he puesto una zapatilla que me queda chica y me está reventando los dedos del pie. Yo le diría, chango tonto, ¿cómo te vas a poner esa zapatilla? El hermano Juárez, don Luis Juárez, si usted le decía, ando mal porque me duelen los pies porque tengo una zapatilla que es más chica, don Luis iba a decir, venga, vamos a orar. Pero él no pedía para que le deje de doler, él le pedía para que la zapatilla se haga más grande. Así era un hombre de fe. Vamos a la zapatilla, agrándate, así. Era un hombre increíble, un hombre de oración, tanto era así que inclusive la fama de él dentro de nuestra iglesia nunca fue relevante, pero en el barrio gente llevaba a su familiar a la casa de él cuando veía que había algo raro, y él pasaba y si había un endemoniado se manifestaba. Y expulsaba demonios, pero increíble lo que hacía el hombre increíble, una fe, un fervor, un hombre de oración. Fue alguien que me marcó mucho. Un libro que me marcó mucho en cuanto a las misiones, bueno, Portales de Esplendor. Creo que todos los que alguna vez han tenido el deseo de servir al Señor han leído Portales de Esplendor, ¿no? Para los que no saben, Portales de Esplendor tiene que ver con los AUCA que matan a 5 misioneros, y está el libro Portales de Esplendor, que está contado desde el punto de vista de la esposa de Jim Elliot. Yo tuve la posibilidad de conocerlo al hermano, porque ya falleció el hermano de Jim Elliot, Ever Elliot. Pero después salió una película que se llama Punta de Lanza, y está basada esa película desde la perspectiva de los AUCA, porque los AUCA después se convirtieron, y es más, uno de los que mataron a los misioneros estuvieron aquí en Argentina el año pasado, creo. Le cuento esto ¿por qué? Porque un día íbamos a hacer una campaña ahí con los wichí, y los wichí son muy violentos, ¿no? Nosotros tuvimos una oportunidad, nos rodearon con machetes, nos querían matar, querían prender fuego las camionetas, los autos. En 3 oportunidades tuvimos que salir corriendo porque nos persiguieron, nos pusieron trampa para robarnos las mercaderías que llevamos. Son complicados, muy violentos. Y un día estamos en una comunidad en donde todos los que estaban ahí habían estado en la cárcel por delitos graves y asesinatos, homicidios. Y uno de los hermanos me dice, che, vamos a poner un video, una película en la noche y después evangelizamos, dale. Y se me acerca el hermano y me dice, che, ¿no tiene la película a punta de lanza para que la pasemos esta noche? Le digo, no le demos idea, cállate, no le demos idea. Por eso que le comentaba un poco, pero básicamente ellos fueron lo que me motivaron a la obra misionera. Y hubo un hermano, solamente le voy a decir el apodo, nada más, por cuestiones que no vienen al caso, Miki. Miki fue el que me desafió a entrenarme para evangelizar. Porque a veces uno piensa que tenemos que salir a la obra sin prepararnos. No.
vos no puedes salir a la obra sin prepararte, porque si sales a la obra sin prepararte, no vas a lograr nada. Te tienes que preparar, te tienes que preparar. Hay una frase que yo creo que está sacada totalmente de contexto, que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los que llama. Y yo en la Biblia no veo ningún caso como ese. Moisés se capacitó 40 años en Egipto porque tenía que después ser un líder político. Entonces se capacitó en el mejor lugar político de la época, que era Egipto. Pero a Moisés le faltaba después un corazón de pastor. Entonces Dios lo llevó 40 años a ser pastor y estuvo con las ovejas. ¿Se acuerdan que cuando todavía Dios no trabajó en el corazón de Moisés, cuando Moisés vio a un egipcio que golpeaba a un israelita, fue y lo mató? Después pasó los años y Dios trabajó en el corazón de Moisés y un día vienen los israelitas a querer apedrearlo a Moisés. Y Dios dice, correte Moisés, que te voy a destruir a este pueblo y te voy a dar a uno mejor que este pueblo. ¿Qué hubiésemos dicho nosotros? Yo siendo Moisés le digo, mira Dios, de aquí para allá que no quede ni uno. Déjame el tito que son los bonitos. De aquí, no, Moisés dijo, yo sé que me quieren apedrear, todo lo demás. Dios, no hagas eso. No toques a tu pueblo. Este es tu pueblo, Dios, no hagas eso, no hagas ese mal. Le salió el corazón de pastor. Pero Dios tuvo que trabajar 40 años en la mente de Moisés y 40 años en el corazón de Moisés. Necesitaba a un líder político, necesitaba a un legislador, necesitaba a un juez, necesitaba todo, a un entrenador de milicias. Todo lo que había aprendido en Egipto lo pudo aplicar en el pueblo de Israel, pero también necesitaba un pastor, necesitaba un teólogo, necesitaba un profeta, necesitaba alguien que instruya a los sacerdotes. Todos entramos en un proceso. No existe nadie que Dios llame que todavía no haya estado en un proceso. Lo vemos en el caso de Pablo. Pablo se convirtió y comenzó a trabajar. Estamos hablando de salir a la obra, ¿no? Se convirtió y comenzó a trabajar. Pero Pablo, cuando empieza a trabajar en la obra misionera, pasaron 14 años de su conversión. No es que salió el otro día. Él se convirtió y comenzó a evangelizar en donde él estaba, en Damasco. Después fue a Jerusalén, comenzó a trabajar en Jerusalén, después lo llevaron a Cesarea, comenzó a trabajar en Cesarea, después se fue a Tarsis, no dice nada de Tarsis, pero después lo llama Bernabé para que vaya a Antioquía, es anciano en Antioquía y después sale a la obra misionera, 14 años después. Uno pasa por preparación, uno tiene que entender que uno tiene que pasar por procesos de preparación para que Dios lo pueda utilizar. Bien, ahí Raúl comenta, ¿no? Joey Tañilletti, el último sobreviviente de los Aucas, que está vivo. ¿Bien? Me decía mi señora que leyó el libro, ella lo leyó, me lo contó, vio la película, sí, siempre muy interesada por las misiones. Y también hiciste recordar, mi mamá que está conectada, me comentaba que lo conoció al hermano Luis Juárez, y dice, era así. Era así, sí, mi papá y mi mamá viajaban mucho para Santiago del Estero, lo conocemos a Luis Simulki también con mucho afecto. Así que qué bueno saber que hay hombres de Dios que afectan nuestras vidas y nos impulsan, ¿no?, hacia arriba. Esa es bueno. Agustín, ¿algo más? Espera, que estoy con el celular y estoy con la compu, tengo que andar. Me anda. Sí, Marquitos. tengo que hacer malabarismo. Marquitos. Sí, Graciela. No, yo te dejé una pregunta ahí que referida a la mercadería y a la ropa. Hacela, ya que estás, hacela. Bueno, un gustazo de volverlos a ver porque los conocimos en una reunión en Gaiman, misionera, el año pasado creo, si no me equivoco. Sí, pero sí. ¿Cómo hacen para recolectar toda esa ropa y toda esa mercadería que ustedes reparten? Bueno, la ropa, afortunadamente, la cuestión de ropa no es el problema. Porque yo digo, necesito ropa para ofrendar y cae ropa de todas partes. Lamentablemente, en cuanto a ropa, muchos hermanos no ofrendan ropa, sino que tiran ropa.
Entonces te dan una camisa sin manga, camisa sin botones, una remera rota, un pantalón roto. Y dice, bueno, eso es mejor que nada. No, 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 nosotros no queremos llevarles cosas rotas, queremos honrarlo con algo que se da. Pero sí se consigue. Y por lo general, nosotros, bueno, aquí está Marcela, ella es la que se encarga de parte de la ropa, las cose a la ropa, la lava, la perfuma, para que la ropa vaya con perfumito, bien puestita, que no tenga nada fuera de lugar. Y con respecto al alimento, ahí ya es más complicado, porque es muy fácil abrir un placar, y no lo digo para ofender a nadie, no lo tomen así, ¿no? Es muy fácil abrir un placar y sacar una camisa que ya no la uso y ofrendarla. Pero es más difícil abrir una billetera y sacar un billete que sí lo puedo utilizar. Lo cierto es que nosotros, para conseguir la mercadería, nos movemos con las ofrendas que recibimos. Un viaje al Impenetrable, que son de 20 días, 4 viajes al año, nos sale aproximadamente unos 40.000 pesos. Un viaje al Impenetrable, sin contar mercadería. La mercadería tiene que calcular unos 60.000 pesos más. Un viaje, 2 viajes para ayudar a los inundados. En un video se ve un camión, que llevamos mercadería en un camión. El camión sale una fortuna contratarlo. Pero necesitamos llevar toda esa mercadería. Un viaje para ayudar a los inundados tiene que pensar más o menos en unos 20.000 pesos en viaje, porque son menos días. 20.000 pesos, más toda la mercadería. Si estamos hablando de Misiones, tienen 1.500 kilómetros de ida, 1.500 kilómetros de vuelta, más toda la mercadería. O sea, estamos hablando de números muy altos, y que para nosotros es imposible costearlo. ¿Cuánto cuesta hacer un bolsón? Un bolsón de alimentos está aproximadamente, nosotros tenemos un hermano en la fe que tiene una distribuidora y nos hace precio de costo todo. Entonces nosotros compramos todas las cosas que le pueden servir para unos 15 días más o menos, y gastamos aproximadamente casi no llega, pero casi 2.000 pesos por bolsones. Imagínense, tenemos más de, o sea, para familias que reciben bolsón de alimentos mensuales son aproximadamente unas 60 familias. Vayan sacando cálculo. Tenemos merenderos. A los merenderos todos los meses hay que estar constantemente asistiéndoles, llevándoles leche, porque nosotros no hacemos un merendero con mate cocido y un pan. Lo hacemos con cosas que alimenten, leche chocolatada, arroz con leche, mazamorra, todo con dulce de leche, pan casero con dulce de leche, o sea, todas las cosas que tengan leche. Todas las cosas que tengan leche, todos los merenderos están a base de leche, que sea algo nutritivo, no algo que llene, sino que nutra, no solamente que llene, sino que nutra. ¿Cuánto cuesta el paquetito de leche? 400 pesos. Calcule cuántos paquetes de leche nosotros necesitamos, cuántos dulces de leche necesitamos, cuántas harinas, grasas se necesita, porque no se compra el pan, porque saldría muy caro, se los hace el pan, ellos hacen el pan y se los entrega. Tenemos un lugar donde hay una persona que se encarga de hacerle almuerzo para los chicos. Aún es más caro todavía sostener algo así. Entonces, la única forma que nosotros podamos sostener todo ese movimiento es a través de ofrenda de los hermanos. Por eso es que nosotros muchas veces, con esto de la cuarentena, nos hemos vuelto más vagos con respecto a Facebook, todo eso, anda publicando las cosas, ¿no? Pero nosotros tratamos de publicar todas las actividades que se pueden publicar, porque queremos demostrar que las cosas que se han comprado, que las cosas se han entregado. Los otros días a Marcela, una hermana de Buenos Aires, la contactó y la llamó, pero porque vio que era de Santiago nada más. No sabía ni cómo se llamaba, no sabía que era misionero, no sabía nada. E hizo una ofrenda para los hermanos que habían perdido el trabajo a causa de la pandemia.
La iglesia de ella hizo una ofrenda para los hermanos que habían perdido el trabajo a causa de la pandemia o estaban en crisis económica, y pudimos con esa ofrenda ayudar a 3 iglesias muy carenciadas de aquí de Santiago del Estero. 3 iglesias. Y después cuando se entera que éramos misioneros, dice, yo no sabía que eran misioneros, mira. Y recién, después que se ha hecho toda la actividad, recién supo. Y yo le preguntaba a mi hermana, pero ¿cómo usted va a confiar en nosotros por el simple hecho de que somos santiagueños? ¿Cómo va a dar todo ese dinero? Usted tiene que ver que el dinero caiga en buenas manos, porque la Biblia nos manda que el administrador tiene que ser hallado fiel. No por ser santiagueño le va a mandar las cosas. Vaya a saber, hay muchos santiagueños que son medio también, ¿no? Y bueno, hacemos todas las actividades a través de el apoyo que recibimos de hermanos y de iglesias que están apoyando el ministerio. Oscar, otra pregunta. Con respecto al servicio, sin duda es acomodarse muchas veces y estar incómodo también muchas veces. Nosotros tenemos la tendencia a ser religiosos, ¿no es cierto? Y a estructurarnos y a hacer las cosas. Si se sale de eso, ya nos ponemos incómodos. Entonces, sabemos que ustedes van a todos estos lugares, pero seguramente se cruzan con algún otro hermano de alguna otra congregación. ¿Y cómo es esta relación? ¿Cómo es también la comunión? Si nos podrías contar. Bueno, lamentablemente los hermanos de las asambleas, los hermanos libres, no tenemos la pasión por evangelizar. Nos cuesta mucho. Somos más de iglesias puertas adentro en lugar de iglesias puertas afuera. Y uno cuando va a otros lugares ve que hay muchos de los hermanos pentecostales. Y uno necesita apoyarse. A nosotros nos pasó que se nos rompió camionetas, se nos rompió autos, se nos rompió el equipo de perforación, o necesitas comer, y el único apoyo que vas a tener de un hermano que sea de otra denominación. Tenemos que entender algo. Esto lo digo con mucho respeto. Dentro de puertas adentro de nuestra congregación, yo soy muy celoso de la doctrina. Porque la Biblia nos demanda ser celosos de la doctrina, pero también la Biblia nos manda que el que no está contra nosotros, decía el Señor Jesucristo, no está contra nosotros, por nosotros es. Yo no voy a estar con alguien, tal vez en la iglesia, con distintas doctrinas, porque vamos a estar chocando desde la enseñanza del púlpito y todo lo demás, pero fuera de nuestros salones, tenemos que entender que otros hermanos de otra denominación son hermanos, y que nos podemos apoyar. Es más, hay un lugar que se llama Agustina Libarón, aquí en Santiago del Estero, donde nosotros tenemos un merendero, y te la hago corta, mira, de los más de 30 merenderos que hay en todo el país, ¿sabes cuántos merenderos están siendo atendidos por iglesias nuestras? Ninguno. ¿Y cuántos merenderos están siendo atendidos por cristianos que ya eran cristianos cuando nosotros pusimos los merenderos? Ninguno. Todos son personas del lugar que se hicieron cargo del merendero, personas algunas que se convirtieron, dan fruto de su conversión, pero otras que no sabemos si se habrán convertido, pero están trabajando en los merenderos, tratando de ayudar a su comunidad. Nosotros nos contactamos con pastores que están de otras denominaciones, que están trabajando en esos lugares, para ver que la actividad se esté haciendo, para ver que los merenderos estén funcionando, para saber si en verdad se hace todos los días las meriendas, porque tenemos que cumplir, no es que tiramos la plata, bueno, cada uno se hace responsable de lo que hace, no, tenemos que ser fieles, el administrador de Dios tiene que ser hallado fiel. Y nos tenemos que apoyar. A nosotros, cuando entramos en la comunidad de Formosa, nos hizo entrar un pastor
pentecostal. Nosotros entramos en una aldea en Misiones, en la selva, contraria en la selva, una aldea era muy complicado, un ministerio pentecostal que nos dijo, mira, en tal parte, entonces nos apoyamos. Nosotros recibimos en una oportunidad cuando fuimos a hacer una ayuda a las iglesias inundadas, un aporte muy grande de una iglesia del sur que era pentecostal. Nosotros no conocíamos a nadie de ahí. Y la iglesia vio y el pastor me llamó y dijo, nosotros sentimos que Dios nos está diciendo que tenemos que colaborar con este ministerio y nos ofrendaron. Estamos en la misma. Yo tengo grandes amigos pentecostales. Mira, no sé si contarte, no te voy a contar con detalle, pero no sé, porque está buena la historia, pero no te voy a contar. Es graciosa después al final, pero sí. Solamente voy a contar una cosita para que te des una idea de esto. Un día me llama un hermano y me dice, Oscar, ¿no sabes que las termas de Río Hondos, que está a 70 kilómetros de aquí de Santiago del Estero, hay una persona que me está llamando diciendo que tiene a su hija que está endemoniada? ¿Puedes ir? Y sí, le digo, voy. Agarré mi Biblia y empecé a ver entre los hermanos libres quién me podía acompañar a ver si esta persona estaba o no estaba endemoniada, y si estaba endemoniada hacer lo que se tenía que hacer, y si no estaba endemoniada predicarle. Y me he dado cuenta que no había hermanos libres que nos puedan acompañar. Y a los hermanos que le dije, me dijeron, no, yo para ahí no voy, no voy. No querían ir, le decía, pero escuchame, vamos a llegar a una familia, vamos a predicar. Capaz que no sea cierto. Lo llama el padre de esta chica y le digo, no sabía cómo encararle porque no iba a hablar. Hola, hablo con el padre de la endemoniada, no podía decirle así, ¿no? Y le digo, no sabe que me dijeron que estaban teniendo unos problemitas y no sé cómo encararle. Sí, bueno, porque nosotros los queremos ayudar y queremos ver cuándo podemos ir. Y el hombre, después que se ha cansado de que nosotros le demos vuelta y vuelta, me dice, mira, esto es sencillo, aquí lo que nosotros necesitamos es que venga un exorcista y le saque los demonios a mi hija. Así abrimos los ojos. Y no había quien nos acompañe, Yo le digo a Marcela, gorda, trae la Biblia. Bien, dice. Trae los canciones, vamos a cantar el corito. Bien. Trae una bala de plata. No, me dice eso para el hombre lobo. No importa, por las dudas. No sabemos con qué vamos a enfrentar. Entonces, trae todo lo que podamos traer. Y tuve que llamar a un amigo mío que es de la comunidad pentecostal. Porque no conseguía quien me apoye. Hermanos, ¿sabe qué significa eso? Nos falta preparación. Es muy fácil pararse, lo digo con todo respeto, a mí me encanta enseñar, trato de prepararme lo mejor posible para poder enseñar, pero aquí tengo mi esposa, no me va a dejar mentir, leo el libro, me canso de leer el libro, apuntes, saco apuntes, estudio, todo lo que puedo estudiar. No estoy en contra de eso, estoy en contra de que solamente nos preparamos para trabajar un instante, media hora por mes en nuestra iglesia en un púlpito. Y la vida cristiana es mucho más que eso. Una vez un hermano me dijo, un hermano bautista, estamos haciendo un programa de radio, durante 4 años hicimos un programa de radio y él era el productor, y este hermano bautista, pastor bautista, me dice, estoy cansado de que vengan hermanos y me digan, yo soy evangelista, y se creen evangelistas porque predican el evangelio una vez por mes, media hora en el día, y ya se creen evangelistas. Y se publicitan el evangelista tanto porque predican 30 minutos, una vez por mes se cree el evangelista. No, loco, me decía él, se ponía colorado, me decía, no, loco, evangelista es el que evangeliza las 24 horas del día. Y es cierto, nosotros nos preparamos para 30 minutos por mes. Ha sido más larga la pregunta era más cortita, pero te le alargó un poquito la respuesta. Pero bien desafiante. Bueno, nosotros te queríamos dejar un último tiempo, habíamos hablado para que
para que nos des un consejo motivante que nos impacte, que nos anime, que nos motive, ¿no? Más de todo lo que ya has dicho, ¿no? De salir, de ser evangelista las 24 horas, ¿eh? Que tampoco hace falta ser misionero, ¿verdad? Para ser evangelista las 24 No, horas. para nada. Así que te dejamos este tiempo, que ya te vamos agradeciendo la larga hora que has estado. Sabemos que tenés muchas historias más, podrías estar mucho tiempo hablando, se nota que no te cuesta hablar, pero te agradecemos mucho y bueno, queremos escucharte, a ver, que el Señor te ha puesto en el corazón. Bueno, discúlpeme, yo soy muy tímido y a veces me cuesta expresarme. Nos dimos cuenta, no te hagas drama, dale tranquilo que nos dimos cuenta. No les quiero quitar mucho tiempo, le quiero leer un versículo, se encuentra en Josué 3:5, dice así, Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Estaba Josué por ir a enfrentar a Jericó. Y lo primero que le dice es santificados. Pero si vamos a una guerra, ¿qué tiene que ver? Bueno, mira, el obrero tiene que vivir en santidad. Yo voy a tomar otro tema, pero esto es fundamental. Nosotros a veces pensamos que, ustedes vieron, alguien va de una conferencia o se va a un campamento y viene de allá y le dice al anciano, quiero servir, porque pensamos que si yo sirvo, voy a crecer espiritualmente. Y es al revés, la ecuación en el ministerio es al revés. Yo tengo que crecer espiritualmente para empezar a servir. Y aquí dice santificados. Dios va a hacer algo grande mañana. Y van a venir los tres desafíos. El primer desafío era, había una palabra que cumplir. ¿Por qué digo que había una palabra que cumplir? Muy sencillo. Dios le va a decir, mira Josué, junta al ejército y vas a hacer esto. Yo lo voy a hacer rápido. Generalmente cuando cuento esta historia lo hago más largo porque para mí es para reírse, es un chiste esta historia, ¿no? Porque dice Josué que va con el ejército, todo el ejército a enfrentarse a Jericó. Y los de Jericó estaban ahí en las murallas y los ve venir los de Jericó y dicen, ahí viene, prepárense. Yo me imagino todo el de Jericó, saca la flecha, saca la lanza, sacan piedra, la sacan a la suegra, y todas las cosas así, ¿no? Para atacar al enemigo. Eso es lo más mortífero, hermano. Y lo ves venir a los de israelitas y dicen, ahí vienen. Y todos estaban así apuntándole, ahí vienen. En cualquier momento nos ataca. Y los de israelitas se empiezan a dar la vuelta a la muralla, ahí vienen. Termina de dar la vuelta a la muralla y se van. Y los de Jericó dicen, ¿qué pasó aquí? No entendía nada. El otro día, viene otra vez Israel, ahí vienen, y todos se preparan para atacar, ahora nos ataca. Y lo tenían así, dando la vuelta y se va. Dice, ¿qué pasó? Tercer día, vienen los de Israel, preparen, y se preparan todos para atacar. Dan toda la vuelta, yo me imagino a todos los soldados de Jericó siguiéndolo a Israel, toda la vuelta a la ciudad, y se va. Al cuarto día ya nadie se prepara, dice, ahí vienen los locos eso. Y viene los de Israel y dice, te juego lo que quiera, que van a pegar una vuelta y se van. Y empiezan a hacer apuestas. Al quinto día, otra vez, ya ni avisaban que venían los israelitas. Al sexto día dicen, ya ni saquen a la suegra, ¿para qué? Que no tome sol. Déjenla adentro, que den la vuelta a los israelitas. Al séptimo día viene Israel otra vez. Sale Israel y empieza a caminar, esto es pesado. Te juego lo que quieras, dice uno, que dan una vuelta y se van. Esa vez se perdió como el mejor en la apuesta, ¿no? Y termina de dar la vuelta y Israel dice, mira, ahora se van. Pero en lugar de irse, dan otra vuelta más. Y yo digo, no, ahora nos ataca, y se preparan todo. Y empiezan a seguir el pueblo de Israel. Y dan 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Ya lo de Jericó no saben, ¿qué hacemos? Bueno, déjalo, 5 vueltas, 6 vueltas. Dice, ¿van a atacar? 7 vueltas. Dice, no, esto no atacan más. Ellos parece que nos quieren matar de aburrimiento, dice lo de Jericó, no entendía nada.
Y en un momento, el pueblo de Israel se para y dice, ahora nos atacan, prepárense, y todo el Jericó se prepara otra vez. Y el pueblo de Israel empieza a gritar, porque dice que gritaron, ¿no? Y los de Jericó estaban desorientados. ¿Qué hacen estos gritando? ¿Qué hacen estos gritando y gritan? ¡Ah! Y de repente la muralla empieza a agrietarse y empieza a haber movimiento en la tierra y las murallas se caen. Era muy loco obedecer eso. Nosotros que conocemos la historia final, díganme si no era loco obedecer eso. Y sabe que el llamado de Dios es locura. Es locura obedecer. ¿Sabe? Cuando Dios te llama, tienes que saber que solamente vos le vas a entender a Dios y tus pastores. Porque cuando Dios llamó a Bernabé y a Pablo, dice que los llamó primeramente a partir de los pastores, ¿no? Le dicen, separadme a Bernabé y a Pablo. Pero va a haber muchas personas que no te van a entender. Y que te van a decir, ¿por qué? ¿Por qué este es un loco? Mira lo que hace. Mira dónde va. Mira, está buscando alimento. Aquí en la iglesia también hay necesidades. ¿Por qué se quiere ir al África? ¿Por qué se quiere ir a la China? Si aquí también tenemos necesidades. Y nos encontramos con que estamos haciendo locura. La gente no lo entiende. Pero no importa. No interesaba que todo Jericó lo entienda. Lo único que interesaba es que Josué lo entienda. Y no interesa lo que los otros opinen. Lo único que interesa es lo que vos sabes, a lo que Dios te está desafiando. Cuando yo tenía 14 años, hasta me dibujé un hospital que iba a hacer, obviamente no lo hice, pero que iba a hacer en la misión que iba a armar. Yo ya me estaba planificando una misión y me dibujé un hospital y quería hacer también una escuela para enseñar a los chicos y yo iba a ser médico, no lo soy, por eso no he hecho el hospital. Si hubiese sido médico hubiese tenido un hospital. Y todos me decían, sos un loco, mira la tontera que hablas, mira la tontera que hablas. Pero yo solamente escuché a Dios. ¿Sabes que cuando un día estábamos con Marcela, no me va a dejar mentir, estamos en una iglesia en Jujuy, viene un hermano y me dice, ay Oscar, hable con mi hija, ella está enloquecida por ahí en la obra misionera, ella me ha dicho, me voy a preparar un año y me voy después como misionera a la India. Hable con ella, hable con ella. Y yo le digo al padre, mire hermano, yo no voy a hablar con su hija, porque si yo le hablo a su hija se va mañana. No se va a ir el año que viene, se va mañana. Y me dice, ¿cómo es eso? Pero si aquí también hay necesidad, y uno tiene que entender esto, Dios no levanta a un misionero por las necesidades, porque necesidad hay en todas partes. El misionero no se levanta por la necesidad, el misionero se levanta por un llamado. El misionero se levanta por un llamado. Mirá, cuando Pedro fue a evangelizar a los gentiles y fue a la casa de Cornelio, todos los llamaron y le dijeron, ¿por qué fuiste a predicar ahí? Ellos son gentiles. Y él dijo, Dios me llamó. Nadie lo entendía, pero Pedro sabía que tenía un llamado para ir. Cuando Pablo fue a evangelizar a los gentiles, dijeron, ¿qué clase de ministerio es eso? Está trabajando allá los gentiles. Y nadie lo entendía. Y Pablo tiene que decir así, como Dios llamó a Pedro a los judíos, Dios me llamó a mí a los gentiles. Aunque ustedes no lo entiendan, no importa. Yo lo entiendo. Felipe había fundado una iglesia en Samaria. Nuevita la iglesia, pujante, iba con todo, y Dios lo llama a Felipe a que vaya al desierto a predicar a uno. Y toda la gente habrá dicho, Felipe, manda a otro, ¿cómo vas a ir vos? Vos sos el pastor, vos sos el evangelista, vos sos el fundador, todos dependemos de ti, no te vayas, Felipe. Y Felipe dijo, Dios me llamó. Y saben que por lo que yo leo en la Biblia, Felipe nunca más volvió a Samaria. ¿Saben por qué? Porque a pesar que Felipe era el gran evangelista, a Felipe le llamaban el evangelista, a pesar que era un gran pastor, un gran fundador de la iglesia, Dios lo llevó de ahí a Azoto, y de Azoto fue caminando y evangelizando hasta llegar a Cesarea, y quedó allí por lo menos 20 años, porque después de 20 años Pablo viene en su tercer viaje misionero y se encuentra ahí con Felipe. Nunca más volvió a Samaria. Dios lo sacó de ahí, nadie lo entendía. Felipe lo entendió. Hermanos, aunque para otros sea locura tu llamado, nunca te dejes convencer. Si estás seguro que Dios te está llamando, cumplí con tu ministerio. Pablo le dijo así a Timoteo, ¿no? Cumple tu ministerio, cumple tu ministerio.
Dijo, aviva el fuego del don que está en ti. Aviva ese fuego, no dejes que te lo apaguen. Dios te está llamando, tienes que obedecer, aunque otros no lo entiendan. En segundo lugar, había una muralla que destruir. Primero había una palabra que obedecer. En segundo lugar, una muralla que destruir. Había una muralla que estaba separando de poder llevar a cabo el ministerio. Y ellos gritaron y las murallas se cayeron. Hermano, tenemos murallas. Murallas que nos impiden servir al Señor. Hay muchas murallas. Recién estaba hablando de una, sin darnos cuenta, estamos hablando de una. Cuando hablamos de las diferencias doctrinales, ¿no? Pero vamos a hablar dentro de los hermanos, de la congregación de las asambleas de los hermanos libres. Un día me llaman a mí a predicar en una iglesia, sábado y domingo en una iglesia, lunes, martes, miércoles en otra iglesia. Y cuando termino el domingo de predicar en una iglesia, me dice, ¿ahora dónde vas? Vamos a tal iglesia. Esa iglesia son legalistas. ¿Por qué? No, porque allá son así, no se puede levantar la mano, no se puede aplaudir, son legalistas. Me voy a la iglesia que supuestamente era legalista y me dice, ¿de qué iglesia viene? De aquella. Esos son casi pentecostales, no se puede estar con ellos, están aplaudiendo, hay batería, no, eso es de Satanás. Entonces, estaba con las dos iglesias, uno que decía estos son legalistas, otro decía estos son pentecostales. Ahora, las dos iglesias querían que yo le hable sobre evangelismo transcultural. Y yo le decía, pero hermano, si entre ustedes no se aguantan, ¿cómo quieren trabajar en una cultura diferente, con personas diferentes, con personas que piensan totalmente diferente? Entre hermanos no nos aguantamos por la forma que tenemos de cantar. No es ni siquiera doctrinal, por la forma de cantar nos estamos peleando y queremos hablar de evangelismo transcultural. Tenemos muchas barreras para romper, pero una de las barreras fundamentales es la barrera de la preparación. Hermanos, nos tenemos que preparar. Podemos hablar de muchas murallas que tenemos que romper. La muralla de la indiferencia, la muralla de la falta de amor, la muralla de la falta de solidaridad, muchas murallas. Pero una de las murallas que tenemos que romper, hermanos, es la de la falta de preparación. Les cuento una anécdota. Un día estábamos en un lugar, en un paraje allá en el Impenetrable, y había una iglesia bien linda, en el medio de la nada, una iglesia bien linda, de material, todo. Le digo, che, ¿cómo es el asunto de esta iglesia? Mira qué buena que está esta iglesia. Y me dice, no, esta iglesia tiene muchos años, esta iglesia la fundaron los 20 gauchos. Y yo digo, ¿qué es eso de los 20 gauchos? Me te cuento la historia. Yo se la hago más corta, más larga, pero eso se le cuento. Había un hombre... tal cual me lo contaron a mí, yo se lo cuento. Y después yo recibí un libro de una persona que vivió ahí, que escribió la historia, y es tal cual como yo se la cuento ahora. Un pastor se fue a predicarle ahí a un hombre que era traficante de coca. Y el traficante de coca lo corrió, no quiere saber nada. Y parece ser que el pastor a propósito le dejó una Biblia ahí, porque nunca volvió a retirarla, le dejó ahí y se fue. Y claro, imagínate, vos te levantas a la mañana con el sol, llega la tardecita, te metes en tu casa cuando el sol se oculta, no tienes electricidad, no tienes radio, no tienes nada, no puedes contestar un WhatsApp, no, nada. Te aburres como una ostra en el fondo del mar. Nada. Y el tipo aburrido dice, vamos a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Y cuando empezó a leer la Biblia sintió que Dios le hablaba, y sintió que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Entonces fue a la casa del vecino. Y se juntó con el vecino y le dijo, mira, me dejaron este libro, vamos a leerlo porque yo siento que Dios me está hablando, pero no sé qué quiere Dios que yo haga. Y empezaron con el vecino a leer la Biblia, y al rato ya eran dos que leían la Biblia, y dice, yo también siento que Dios me habla, y que Dios quiere algo para mí, pero no sé qué. Vamos a la casa de otro vecino. Y se fueron a la casa de otro vecino, y empezaron a leer la Biblia, y así a otro vecino, hasta que 20 familias comenzaron a leer la Biblia. No la entendían, no la comprendían, pero sabía que Dios le quería decir algo. Un día uno de estos hombres se fue por Orán y encontró en Orán, la ciudad de Orán, un cartel que decía conferencia bíblica. Volvió a su pago, le dijo, muchachos, mira, una conferencia bíblica, ahí nos van a enseñar lo que es la Biblia. Y ellos subieron a sus caballos y se fueron a las conferencias, todos vestidos de gaucho, los 20 vestidos de gaucho. Llegaron a la iglesia, imagínate que en tu iglesia te entren 20 tipos vestidos de gaucho con el facón ahí, y entraron y ocupan todos los bancos de atrás, 20 tipos. Se sentaron ahí, toda la iglesia estaba así con miedo, ¿no? Y se los miraban a los gauchos.
Termina la reunión, los 20 gauchos se levantan con espuela, empiezan a caminar, clink, 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 parecía una película de Clint Eastwood, ¿no? Dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? El pastor no quería saber nada. Por allá anda. No quería saber nada el pastor. Dice, bueno, yo soy. Y se acerca, los rodean los 20 gauchos al pastor y los miran así fijo, ¿no? Y dice, ay, ¿nos explica la Biblia? Porque nosotros tenemos una Biblia, estamos leyendo nuestra Biblia en nuestra casa y no entendemos. Y el pastor los llevó aparte y les predicó. Ellos se convirtieron y les dio una enseñanza cómo tenían que hacer para leer la Biblia. Y tuvieron un curso intensivo durante esos días y volvieron a su casa, llegaron a su casa, le predicaron a sus mujeres, a sus hijos, se convirtieron y comenzaron a salir a evangelizar. Porque hubo alguien que lo empezó a preparar de a poquito, pero los preparó y salieron a la obra, empezaron a evangelizar, a trabajar. Y hoy en día, cuando uno va a esos lugares, ve que en un radio de 50 kilómetros a la redonda hay varias iglesias fundadas, muchos pueblos alcanzados, muchos parajes alcanzados. Y cuando uno le pregunta, ¿y esta iglesia? Ah, es la de los 28. Personas que no se quedaron de brazos cruzados, quisieron más. Dijeron, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y aceptaron el desafío. Porque hay una muralla para derribar. Una palabra que obedecer, una muralla que derribar. Tercer lugar, una ciudad que conquistar. No bastaba con dar las vueltas, no bastaba con que caigan las murallas. Tenían que conquistar, tenían que entrar. Y hermanos, yo puedo ir al mejor instituto bíblico, puedo ir a la mejor iglesia, tener los mejores pastores, pero si no salgo a la obra, no estoy en obediencia. Yo, antes de salir al ministerio, sabía que Dios me estaba llamando a trabajar, al servicio. Y por eso es lo que le comentaba, estábamos trabajando en hogar de ancianos, hogar de ciegos, hogar de púberes, en cárcel de mujeres, en cárceles de varones. Y me acuerdo que en esa época empezó el auge de escuchar los mensajes subliminales. Entonces yo compraba cassette que no eran cristianos, lo daba vuelta a la cinta y escuchaba los mensajes subliminales, por eso yo adora a Satanás, cosas por el estilo. Entonces sacaba todos esos cassettes y daba charla en las escuelas. Tenemos una hora al final de cada semana, cada curso tenía una hora que se llamaba tutoría. Y en esa hora uno tomaba cualquier tema que a uno le interesaba. Yo iba curso por curso hablándole de ese tema, ¿no? De los mensajes subliminales, los mensajes demoníacos en las músicas. Y aprovechaba eso para terminar con una predicación. No tenía mucha visión, mucho campo, pero yo sabía que Dios me puso en esa escuela y en esa escuela yo tenía que evangelizar. Querido, Dios te está llamando. Tal vez no te llama ni a África, ni a Asia, o tal vez sí, y prepárate para eso. Pero tal vez no te llama para el impenetrable, para el norte, para la selva. Tal vez no te llame a otra provincia. Tal vez te estás llamando en el lugar donde estás. Y vos tienes que estar preparado para que cuando Dios diga, necesito a alguien, vos le puedas decir, aquí estoy. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta, que siempre lo cuento. Y hoy no va a ser la excepción. Un día vamos a un lugar en el impenetrable y estaba una chica, yo le voy a poner de nombre Anita, para pues si alguna vez alguno va para allá, no sepan de quién estoy hablando. Y resulta que Anita se convirtió, ella vivía en el medio del impenetrable, con su pareja y 3 hijos. Ella no estaba casada. Y empezamos a ir, y hubo un pastor que se encargó de esa zona, empezó a trabajar en esa zona. Y Anita se da cuenta que estaba mal la vida que estaba llevando. Y ella dice, yo tengo que casarme. Y el pastor la casa. Pasaron el tiempo y ella dice, yo tengo que darle paso de obediencia, me quiero bautizar. Y ella se bautizó. Y cada vez que nosotros íbamos para ese lugar, ella se encargaba de ir casa por casa buscando a la gente, invitándole para que venga a una reunión que se iba a hacer en su casa y que se iba a evangelizar. Ella iba casa por casa. Ahora, no es lo mismo ir casa por casa en tu casa, donde tiene a tu vecino al lado tuyo. Allá estamos hablando de 1, 2, 3 kilómetros cada casa. Iba buscando a los vecinos y los traía para la reunión. Siempre que hacíamos una reunión había gente, porque ella iba y los buscaba y los traía. Un día llegamos a esa zona y ella estaba preparando un mate cocido con las tortillas que estaba haciendo. Tal vez para vos y para mí un mate cocido con tortilla no es gran cosa. Para ella un mate cocido y tortilla
es toda la comida que van a tener en el día. Y ella preparó mate cocido, tortilla, y fue a buscar unos niños y estaba haciendo una hora feliz, enseñándole Biblia a los chicos, y después le iba a dar mate cocido y tortilla, la comida del día. De lo poco que tenía, todo lo ponía al servicio de la obra. Ahora, cuando yo te cuento esta historia, vos puedes decir, qué bárbaro, el poder de Dios transformando y cambiando una vida. Y es cierto, es el poder de Dios tocando, cambiando, transformando una vida. Tomando una vida que estaba completamente en pecado y transformarla en una sierva de Dios. Pero lo que hace que esta historia pase a ser una historia maravillosa, a ser una historia única, es que hay un detalle. Y es que Anita no es como vos o como yo. Anita sufre de un cuando ella va a las casas a hablar con la gente se le burla porque es la que está retrasada, porque es la que está enferma, y esta tonta me quiere enseñar a mí, y recibe la burla de muchas personas. Pero muchas personas también le escuchan y se convierten y son cambiadas por el poder de Dios. Y muchos niños llegan a conocer del Señor Jesucristo porque ella, a pesar de su retraso, va casa por casa hablando la palabra de Dios. Y cuando yo veo la historia de Anita, me doy cuenta que los límites no los pone Dios. Los límites los pone vos y los pongo yo. Los límites no los pone Dios. Los límites los ponemos nosotros. Queridos, tenemos una palabra que obedecer. Tenemos una muralla que derribar, pero tenemos una ciudad que conquistar. Es hora que veas a qué lugar te está llamando Dios a servir y vayas y tomes esa ciudad. Decía Josué, mañana Dios va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Amén. Bueno, muchas gracias por estar los dos, ¿sí? Porque estuvieron los dos y fue de mucha bendición. Y me quedaba con una frase que decía que en la obra del Señor no hay excusas, ¿sí? Ninguno de nosotros tenemos excusas para servir a Dios. Allí en Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Y cada uno de nosotros, donde estamos, tenemos la posibilidad de servir. Y quién sabe, quizás el Señor llame en algún momento alguno a irse a otro lado, no lo sabemos, pero fue de mucha bendición tenerlos, la disposición que tuvieron de pasar este tiempo con nosotros. Así que ahora, para finalizar, le vamos a pedir a Juan Carlos Insley si puede orar. Juan Carlos es el anciano de acá de la iglesia de Puerto Madryn, y ya con eso finalizamos. Oremos. Bendito Dios, Padre del cielo, gracias, amado Señor, por este testimonio hermoso que tú has tomado de este matrimonio para la obra, le has encomendado un trabajo y lo están realizando. Bendito Dios, gracias, Padre del cielo, que podamos derribar, Señor, todas las barreras que muchas veces ponemos cada uno de nosotros para salir. Y amado Dios, muchas veces pensamos, podremos hacer la obra, no fallaremos, pero bendito Dios, si tú encomiendas, si tú pones en el corazón, tú eres el que sustenta, el que nos anima, el que nos lleva, el que podemos sortear esas barreras propias de cada uno de nosotros. Bendito Dios, te agradecemos. Sí, Señor, que tú muevas corazones, que pongas en el corazón de las personas más jóvenes, bendito Dios, no queremos decir que haya límites de edad, todo lo contrario. Tú, Señor, dispones de tus obreros y estamos en tus manos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias, amado Señor,
por los obreros que tú envías a tu mies. Oramos a ti, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Quería aclarar algo, basado en la pregunta y lo que nos comentaba Graciela sobre los bolsones y poder colaborar. Le vamos a pedir a Oscar que nos dé la información si algún hermano quiere participar directamente ofrendando, y se lo vamos a pasar personalmente. Seguramente tiene una cuenta o alguna manera en la que podamos, si algún hermano siente el anhelo, hacer llegar una ofrenda. Eso después, contactándolo a Agustín, que tiene contacto directo con Oscar, podemos conseguir esos datos, porque también es otra forma de participar, ¿no?, en la obra. Yo también quiero agradecerte, Oscar, el tiempo, Marcela también, y bueno, hay un tiempito ya de despedirnos, que si Agustín no tiene nada más, podemos activar los micrófonos y saludarlos a Oscar, el que quiera transmitirle algún saludito, lo puede hacer en este tiempo. Muy agradecidos, de mi parte, de mi familia y de la iglesia. Te agradecemos este tiempo y tus palabras. Así que bueno, los que quieran activar el micrófono, saludar, lo pueden hacer. Gracias, Oscar. Gracias, Marcela, por su disposición. Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? Marcela, buenas noches. Soy Raúl. Me quedó una pregunta por hacerle. ¿A qué parte de